Estimados alumnos participantes del Diplomado en Gobernabilidad y Administración Pública, soy el profesor Humberto Lezeta, el mismo que va a dictarles a ustedes esta parte del diplomado sobre políticas públicas del Estado centralizado. Este asunto es tan importante para la formación de ustedes como estudiosos o como gestores al mañana. Este asunto está consagrado en el Acuerdo Nacional, respaldado en la Constitución y en las reformas constitucionales que han venido desarrollando desde el 2002 hacia adelante. Este curso va a explicar en las 8 horas que cumple entre el sábado y el domingo próximo, explicarles el proceso, por un lado, centralista que ha dominado el Perú desde 1823 hasta hace poco, hasta el 2002, salvo el paréntesis entre 1986 y 1992. Igualmente, cabe en estas clases virtuales exponerles los temas y conceptos del vigente ordenamiento sobre la descentralización que viene de la reforma constitucional, la ley de bases de descentralización, las leyes orgánicas de los gobiernos regionales y municipalidades y otras normas que están apuntalando a este proceso que ya va a cumplir 10 años. Otro objetivo, el tercero, sería prever comportamientos futuros de la administración descentralizada. Con ustedes vamos a conversar cuáles son los problemas álgidos hoy en día que enfrenta la descentralización y cómo habría que remediarlos. Y ustedes son los que tienen que contribuir en las respectivas jurisdicciones a señalar cuáles serían estas rutas para enmendar el futuro sobre la descentralización local y regional. Y por último, analizar y reflexionar en torno a eventuales propuestas que optimicen el funcionamiento del gobierno y la administración descentralizada. Por ejemplo, la descentralización fiscal, ¿no? Y el asunto de la administración territorial. El temario es amplio, pero ahí está. En primer lugar, la larga trayectoria del centralismo en nuestro país y los esfuerzos por descentralizarlos como imperativo histórico, constitucional y social, que se han venido exponiendo y en unos casos realizándose en el pasado. Y cómo la expresión no es de ahora, es un proceso que se ha ido labrando y que en el camino entonces han habido modelos. Vamos a ver los modelos y contrastarlos con el que tenemos desde hace 10 años. Entonces el centralismo, sobre todo, analizarlo de 1933, que es una constitución, la antepenúltima, y contrastarlo con la última, con la reforma constitucional del 93. Entonces, 1933, 1999 por un lado, y por otro lado, dar una mirada al primer proceso de regionalización que se inició con la Carta Constitucional de 1979 y cómo esto ha sido después más o menos mantenido en el 92, reformada hace 10 años, en el 2002, ¿no? Y cómo es todo este artificio legal y administrativo que se ha ido armando. Luego, el segundo punto de la jornada, que será el del sábado probablemente, es hablar de centralización vigente. ¿Cuál es la finalidad? Los principios que la ordenan, las estrategias generales que la informan y las dimensiones de la descentralización, las vías que tiene esto, que es la regionalización por un lado y la municipalización por el otro. La misión que tienen los gobiernos regionales en la Constitución reformada, en las leyes orgánicas, etcétera, tanto para el gobierno regional como los gobiernos locales. Son distintos entes, están próximos, pero son diferentes. Hay que evitar la confusión y sobre todo pensar en la subordinación de uno al otro. Las relaciones que se establecen entre estos con el gobierno regional y sobre todo este asunto de las competencias y funciones, que es un dolor de cabeza para unos y para otros, para el gobierno central, cuanto para los mismos gobiernos regionales y locales, porque todavía falta perfilar mucho y llevar adelante transferencias adecuadas para que los gobiernos regionales tengan a cargo las competencias y también respetar las competencias del gobierno nacional.
ver este asunto importante de la legislación, que es la participación, que es una herramienta básica como la planificación estratégica concertada, el presupuesto regional o local con sus respectivos presupuestos participativos, la inversión pública, que evidentemente es vertebral y crucial, y los fondos que tiene la descentralización, y por último las etapas en que se halla el proceso, que ya pasaron unas etapas que están por ingresar a otras, y por último discutir los futuros mediatos que se nos presentan. El primer asunto es que debemos conversarlo, es el centralismo. Y la fórmula contestataria es la descentralización. Pero no por llevar adelante un proceso de descentralización vamos a negar la esencia histórica del Estado peruano. El Estado peruano es un Estado unitario, pero no federal. Entonces vamos a conversar esto que a veces se confunde y a veces la gente se ofusca cuando confundimos. Entonces, primero, presentar el centralismo histórico, perverso, como quieran llamarle, desde la periferia, y que ha tenido mucho tiempo y que ha habido también respuestas. Entonces, ahí están, desde que aparece la Constitución del 1823, hay un concepto del constitucionalismo histórico que es el gobierno unitario y que en el camino se fue negando, se fue distorsionando y se ha hecho un gobierno centralista, unitario centralista, y que con las diversas fórmulas, juntas y consejos, consejos departamentales, municipalidades, congresos regionales, autocracia, etcétera, congresos regionales, ¿no? Se han ido pues ensayando e incumpliendo. Pero lo más latente mencionarles a ustedes es que en la carta antepenúltima del 1933 se consignaron los consejos departamentales, que fue una letra muerta y una mofa. Estuvo en la Constitución, pero no se cumplió. Se sancionó una ley orgánica, pero con otra se borró. Con una ley se dio y con otra ley se abrogó. Entonces hay que ver esos consejos departamentales que tienen muchas similitudes y competencias con las que fueron instaurados por los gobiernos regionales en la Carta del año 79. Los consejos departamentales, su creación y su suspensión. ¿Por qué se suspendió? Cuando el autócrata no le gusta, lo supera. El centralismo y sus modelos desde el 33 hasta el 2003. Entonces han pasado muchas fórmulas, las juntas de obras públicas, las corporaciones departamentales, las corporaciones de reconstrucción, etc. Se ha ensayado, en el gobierno de la Fuerza Armada hubo el proceso de la sectorización, pero a la vez también de la desconcentración como esfuerzo que hizo la segunda fase a través de los organismos de desarrollo regional y los respectivos comités departamentales. Seguimos hablando entonces ahora de la Constitución del 79 que hace una quiebra sustantiva en el modelo. Por primera vez en nuestro constitucionalismo histórico se habla de un proceso de descentralización con gobiernos regionales. Nunca antes se había hablado del concepto regional. Se había hablado de juntas departamentales, corporaciones departamentales, consejos departamentales, etc. Pero nunca se había llevado al concepto de gobierno, que es distinto de junta o de corporación. ¿No? Estas son simplemente unas entidades fideicomisarias del desarrollo, pero el gobierno regional ya significa autonomía respecto a alguien, el gobierno centralista. Entonces, ahí pongo por eso. Vamos a ver cómo hay una innovación riesgosa que ha permanecido con la Constitución del 93 en la reforma constitucional y que ha llevado, hay veces a los extremos, como Conga, como anteriormente Puno, ¿no? Que los gobiernos regionales se creen autárquicos, distintos del Estado Nacional, y sacan ordenanzas equivocadas. Felizmente el Tribunal Constitucional ha conculcado estos riesgos. Bueno, ahí está, la innovación riesgosa que se sanciona en la Constitución 79, que se recoge en el 92, que es reformada en el 2002 y que está en vigencia. Eso hay que verlo con mucho detenimiento en nuestras clases. La naturaleza del Estado unitario descentralizado no conlleva a hablar de un Estado federal. Bueno, las competencias de los gobiernos regionales, los recursos, etcétera, etcétera.
en la primera regionalización se habló de un plan nacional que lo aprobó el Congreso, pero fue un plan pues muy lírico, ¿no? Y entonces fue un plan sin imperio. Entonces tuvo que ir a una ley, la ley de bases, para enmendar esta, este instrumento que era un poco gaseoso, digamos, por decirlo. Bueno, vamos a ver y por qué se vino abajo. Y el gobierno autócrata en el 92 lo desapareció. Se quitó de encima ese ensayo. El autoritarismo concentró el poder otra vez, disolvió los gobiernos regionales y manejó desde el Ministerio de la Presidencia todos los recursos y todos los proyectos. Bueno, algunas conclusiones, ¿no? De esta etapa hasta el 2002. Según la Constitución histórica, es decir, la que viene de 1823 hasta ahora, el régimen de la descentralización se enmarca dentro del gobierno unitario descentralizado con algunas variaciones. Esto es lo que hay que conversar bastante largo con ustedes. En buena parte de los 191 años que ha ocurrido entre 1823 a la fecha, independiente del país, las instituciones de la descentralización han sido generalmente papel. Por otro lado, estas instituciones de la descentralización han estado influidas por el péndulo autocracia-democracia. O comprenderán que cuando ha habido autocracia no ha habido descentralización. Cuando ha habido democracia ha habido ensayo por la descentralización. Más o menos es una regla que habría que conversar. Generalmente el cumplimiento de los mandatos generales de la descentralización han sido inobservados, incumplidos. Luego tenemos como finales conclusiones, ¿no? Que ver ahora la contrastación con el proceso actual, que corre entre el 2003, que es la instalación de los primeros gobiernos regionales, a la fecha. Más o menos 10 años que hay que hacer una evaluación y ver dónde estamos. Por lo pronto tenemos 26 gobiernos regionales, que es un número bastante grande cuando tenemos que pensar en regiones por lo menos estratégicas, porque en el Perú, por ejemplo, no existe concepto de región, como es en el caso de Italia o de España, donde existe el concepto de región. Aquí lo que es el concepto de localismo. La región es una petición de planificación, de principio, de gestión. Entonces, bueno, hay que ir entonces a hablar de ese asunto. ¿Cómo tratar las futuras regiones? ¿Cómo están? No creo. Hay que hablar de lo que debe sostener a estas regiones. Recursos humanos y recursos financieros. Y, naturalmente, capacidad. Desde los líderes que manejan hasta los funcionarios y técnicos que deben conducir estas importantes entidades que, en principio, deben favorecer al ciudadano, que es el que está más cerca de ellos. Ya el gobierno central tendrá otras competencias, pero los que les corresponde atender inmediatamente los servicios y los problemas y las demandas son a los gobiernos locales, como lo han venido haciendo de hace más de 120 y tantos años. Pero los gobiernos regionales son recientes. ¿Lo están cumpliendo? Esto sería un poco digamos, lo que habría que conversar en estas 8 horas que lo iniciamos este sábado y espero que lo hagamos comprendiéndonos unos a otros. Muchas gracias. Y el domingo próximo, explicarles el proceso, por un lado, centralista que ha dominado el Perú desde 1823 hasta hace poco, hasta el 2002, salvo el paréntesis entre 1986 y 1992. Igualmente, cabe en estas clases virtuales exponerles los temas y conceptos del vigente ordenamiento sobre la descentralización que viene de la reforma constitucional, la ley de bases de descentralización, las leyes orgánicas de los gobiernos regionales y municipalidades y otras normas que están, ¿no? Apuntalando a este proceso que ya va a cumplir 10 años. Otro objetivo es la formación de ustedes como estudiosos o como gestores al mañana. Este asunto está consagrado en el Acuerdo Nacional, respaldado en la Constitución y en las reformas constitucionales que han venido desarrollando desde el 2002 hacia adelante. Este curso
va a explicar en las 8 horas que cumple entre el sábado. El objetivo del tercero sería prever comportamientos futuros de la administración descentralizada. Con ustedes vamos a conversar cuáles son los problemas álgidos hoy en día que enfrenta la descentralización y cómo habría que remediarlos. Y ustedes son los que tienen que contribuir en las respectivas jurisdicciones a señalar cuáles serían estas rutas. Estimados alumnos participantes del Diplomado en Gobernabilidad y Administración Pública, soy el profesor Humberto Lezeta, el mismo que va a dictarles a ustedes esta parte del diplomado sobre políticas públicas del Estado descentralizado. Este asunto es tan importante para